aquí les voy a hablar de un tema que les interesa a todos, porque hablar justamente de ordenamiento territorial. Entonces, como ha sido un tema que ha surgido varias veces durante el CFG, imagino que van a llegar súper entusiastas con hartas ideas, preguntas, y que todos leyeron los textos, el texto, perdón, así que van a poder hacer preguntas. Bueno, cuando pensé en la clase de ustedes, traté de acordarme que aquí no hay estudiantes de arquitectura. No hay nadie, ¿cierto? Entonces, pensando que no era estudiante de arquitectura, intenté preparar este tema para que sea más transversal. Primero que nada, un vistazo a lo que ocurre en Chile. Lo que ocurre en Chile no es solamente el patrimonio de Chile, sino que está ocurriendo prácticamente en toda América Latina, salvo algunos países que hoy día están teniendo otro búsqueda de otro paradigma de tipo político, ¿cierto? Como por ejemplo podría ser Bolivia, Venezuela, Cuba, Ecuador, etc. Pero el resto de los países, por ejemplo México, Brasil, que son dos grandes países desde el punto de vista de la cantidad de gente, está Argentina, también está igual que Chile. ¿Y en qué sentido? Que prácticamente casi toda América Latina ha adherido a un modelo económico neoliberal. Y ese modelo neoliberal entonces genera un cierto tipo de forma de habitar o de ciudad que se expresa en esta lámina de un geógrafo de Axel Bordorf, que está ahí abajo. Ustedes lo pueden googlear y seguro que van a encontrar mucho material. Y Bordorf plantea que hoy día, desde el año 2000 hasta hoy día, tenemos ese tipo de ciudad que es la que ustedes ven al lado derecho y que se parece mucho a Santiago, que alguna vez se mostró también en unos diálogos que tuvimos. Es una ciudad que ellos llaman, ya prácticamente se está una ciudad fragmentada. Una ciudad fragmentada ya no es la ciudad sectorial, la ciudad polarizada, ¿cierto?, de los años 70, sino que es una ciudad fragmentada donde conviven una serie de situaciones urbanas que hacen que las ciudades sean cada vez más complejas. O sea, hay distintos niveles socioeconómicos, los centros de negocios también se van ubicando en determinados lugares, los grupos socioeconómicos también se van nucleando entre sí, las industrias también se van ubicando de distintos modos, en función de esa economía, y eso hace entonces que tengamos esta ciudad latinoamericana que se llama ciudad isla, pero más bien como una ciudad fragmentada. Y en ese caso, si usted aplicamos esto a Santiago, nos queda muy bien. Y después entrar a la cuestión del espacio, como esto tiene que ver con el espacio. Hay algunos gente nacional que plantea que el espacio, su relación con la sociedad, que es lo que tiene que ver con esto, el espacio es un contenedor. Hoy día aquí, por ejemplo, la sala es un contenedor espacial, ¿cierto?, dentro del curso. También el espacio es un reflejo de lo que sucede en él. Y el espacio es una dimensión activa de procesos sociales. Espacio y sociedad se determinan mutuamente y simultáneamente. O sea, esto sería como lo más complejo. O sea, el espacio es contenedor, el espacio es el reflejo, y el espacio de dimensión activa de procesos sociales, el espacio y sociedad se determinan por eso. Y eso lo podemos ver, o sea, podemos leer en la ciudad de ese modo. Aquí mismo, por ejemplo, estamos en un polo, estamos en el Barrio Bellavista. El Barrio Bellavista tiene una connotación, para la gente que vive en Chile, tiene una connotación para el turista. Pero para el estudiante universitario también tiene una connotación. No es casual que acá tengamos una universidad privada y que dialogue con esta facultad. No es casual también que atrás haya otra entidad de estudios superiores. O sea, hay una intención que podríamos decir que en este caso, este sector se puede imaginar como que quien a buen árbol se arrima a buena sombra lo ubica. El sector de la Universidad de San Sebastián, si la Universidad de Bello se acerca a la Universidad de Chile, dirán, ahí está la universidad. Entonces, lo que irradia la Universidad de Chile también le toca a los demás.
entonces, por lo tanto, se cumple esto, ¿cierto? De que el espacio es contenedor, el espacio es un reflejo, y el espacio es una dimensión activa de la social. Después hay otros teóricos que plantean que también las ciudades, o las urbes, tienen un principio de aleatoriedad, una especie de azar, que también se producen por la siguiente historia. O sea, las ciudades no surgen aleatoriamente solamente también, sino que hay una historia, hay un proceso en el tiempo, que hay un determinismo físico también, no digital en particular, y que había ventajas naturales. Entonces, por un lado tenemos este espacio como contenedor, como reflejo, como representativo del proceso, pero también tenemos estas características. ¿Y de qué modo se puede dar esto? Y también hay ventajas comparativas. Ahí está el autor. Es tan aleatorio como en la naturaleza podríamos encontrar tréboles de 4 hojas, que es muy difícil, pero puede haber. Pueden haber, todos los copos de nieve son diferentes. De repente tú te encuentras con una nuez de 3 caras y dicen que esas nueces, con esas nueces surge el arbolito. ¿Sí? ¿Eso no se daría cuando recién está comenzando un asentamiento más probable o no tiene relación? Claro, o sea, ahí está el tema de la parte histórica. O sea, ¿por qué tú ubicas tu lugar? Y si volvemos al origen, aquí en Chile, antes que surgiera la comunación, estaban los grupos étnicos de acá, los aborígenes. Y si nos miramos al norte de Chile, los asentamientos aborígenes del norte están en función del agua. Si hay agua, hay vida. Entonces, efectivamente, los variables, digamos, de históricos son uno de los factores fundamentales de la organización del asentamiento. Ahí está Pedro Valdivia, fundando Santiago, con el asunto de la ley de India, ¿cierto? O sea, había un dato de que las ciudades tenían que cumplir una cierta normativa. En este caso, se ubica a la orilla del río Mapocho, con los 2 brazos que después de la Ramera. O sea, la fundación de Santiago, en parte podríamos decir que es azarosa, porque el conquistador viene y descubre que este valle pareciera ser que es bueno. Es todo suerte. Murieron mucho, andaban buscando el oro, como dicen algunos, no lo encontraron y eran españoles pobres. Entonces al final me quedo acá. O sea, igual que con la aventura, me quedo acá. Hubo una relación con la población aborigen y de ese modo se fundó Chile, se fundó una como nación. Entonces hay también un principio de aleatoriedad, pero también hay un componente histórico porque eso ocurre en determinados momentos de la historia, ¿cierto? Para los que son del ámbito histórico leerán por qué España se vino a buscar en el mundo, sus tecnólogos, eso que está descubriendo las islas, etc. Hay también un determinismo físico. Ustedes ven ahí ese ex campamento minero Sewell, porque por ahí, eso en 1900, una compañía minera norteamericana sabía que ahí, entonces, un señor que era un teniente no sé cuánto, estaba explotando cantidad de petróleo muy potente. Llegaron los norteamericanos y descubrieron que ese mineral, o sea, que estaba ahí emergente, era muy poderoso. Y ahí surge entonces el mineral teniente. Pero explotar esa mina significaba llevar trabajadores, y los trabajadores estaban abajo. Entonces se funda todo un pueblo. Es muy común, por ejemplo, encontrar en la historia urbana de Chile gente, nietos, bisnietos, que tuvieron algún pariente que vivió en el sur. No sé si hay alguien aquí que sabe que después se bajaron a Rancagua, pero alguna vez hubieron muchas generaciones que vivieron en ese lugar. Entonces, en este caso, el determinismo físico tiene que ver con que hay un negocio que es la explotación minera, y para eso entonces hay que llevar a los trabajadores y ahí se instala un asentamiento humano.
Entonces, pero el asentamiento humano implica instalarse en un lugar con fuerte pendiente, con mucha rigurosidad climática, con mucha nieve, pero sin embargo funcionó. Vivieron muchas generaciones que estuvieron en eso. O sea, fue posible que la vida estuviese presente en un lugar inhóspito. Entonces, el determinismo físico está condicionado porque hay que vivir ahí, porque ahí está el negocio minero y hay que producir. Ese determinismo físico de día se acabó. No sé si hay alguien de aquí del área minera, pero tengo entendido, por lo menos lo último que yo supe hace unos 5 años atrás, que en Sewell se está intentando sacar el mineral con sistema de palanca, ¿cierto? Minería subterránea. Minería subterránea. Claro, pero manejando un sistema de joystick, podría estar aquí en Santiago, en tu oficina, y estar trabajando a control remoto para sacar mineral. Determinismo físico, Chaitén. Esta es una foto del Chaitén actual, está dividido en dos. Chaitén llegó ahí porque cuando Chile avanzaba hacia el sur, no había territorio definido, había una disputa con Argentina, ¿cierto? Cuando Chile estuvo complicado con la guerra del Pacífico, abandonó un poco al sur y por ahí llegaron los argentinos y una disputa y los argentinos empezaron a correr en ese momento de la crisis a los chilenos que estaban en el lado argentino y los chilenos, no estoy inventando, de verdad, así lo dice la historia, empiezan a avanzar hacia el lado chileno y empiezan a instalarse en estos lugares. De ese modo surge Chaitén. Chaitén, que si lo miramos desde el punto de vista geográfico, está ubicado a 9 kilómetros de ese volcán que nadie sabía que existía. Entonces hoy día Chaitén está dividido en dos. Hay más o menos unos 3.000 chilenos viviendo ahí en Chaitén, ¿cierto? Por lo tanto hay un determinismo físico. O sea, la historia te obliga a instalar y fundar ese pueblito, y ese pueblito a su vez entonces hoy día está afecto y está ubicado en zonas de riesgo. Ventajas naturales. Lo que ven ustedes ahí es parronales de uva de exportación en los valles transversales, donde con tecnología, especialmente la gente de agronomía, con alta tecnología se es posible, aprovechando el sol, aprovechar las quebradas de los valles transversales. Y eso significa una ventaja natural. Ventajas comparativas cuando el país y la zona central de Chile necesita energía y donde se ve que lo más conveniente es que la energía, el gas que viene del Asia, pueda ser entregada aquí enfrente. Y hoy día tenemos todo el sector de Ventana Mochucaví como una zona saturada de contaminación por ventajas comparativas. Bueno, pero hay otros teóricos también que plantean que el territorio o el espacio es un contenedor también de tres fuerzas que están en él. Una fuerza que es la acumulación y reproducción del capital, otra que es la acumulación y reproducción del poder político y otra es la reproducción de la vida. Esto lo planteó un economista argentino que se llama José Luis Horacio. Entonces, si leemos también el territorio de ese modo, efectivamente es así. O sea, las ciudades no existen porque se reproduce solamente la vida. Cuando aparece Sewell, cuando están hoy día los campamentos mineros del norte, porque hay un negocio en la minería, o sea, porque hay un ciclo económico, porque hay posibilidad de mejorar las condiciones de vida en función de ese ciclo económico, la gente se traslada. Por lo tanto, se reproduce el capital, se reproduce la vida. Y los estados, la gobernanza tiene la obligación de controlar o manejar o administrar ese territorio. Por lo tanto, los territorios o los instrumentos de ordenación territorial que conectamos con el tema tendrían que ver con la acumulación y reproducción del poder político, o sea, cómo el Estado o la República puede manejar, administrar este territorio desde un punto de vista del ordenamiento territorial. Pero esa cuestión es conflictiva porque va a tener que competir y disputar el territorio con la reproducción del capital y con la gente que lo único que quiere es vivir con una buena calidad de vida. Entonces la invitación es a que entiendan que el territorio o el espacio o los instrumentos de ordenación territorial no son
herramientas mecánicas, sino que están en función de administrar un territorio que esté conflicto. Perfecto. ¿Cómo es eso de la acumulación y reproducción del poder político? ¿Cómo se lo puede explicar más? Tendría que ver con la gobernanza, o sea, cómo yo como nación, como república, me hago cargo de administrar el territorio. Como gobierno, tal que se reproduzca la vida, o sea, que la gente mejore su calidad de vida, pero también que es posible que la economía funcione. O sea, tengo que resolver esa situación. Pero a nivel de la ciudad. A nivel de la ciudad, ¿cómo controlo entonces el crecimiento de la ciudad? De modo tal que se mejore la calidad de vida y se reproduzca también el negocio o los ciclos económicos. Profesor, yo veo algo, una imagen en mi cabeza. Cuando yo he estado en las ciudades siempre está como la plaza está la MUNI, así como algo bien grande. Como un central, un edificio importante, a veces está la gobernanza regional, y eso también se manifiesta en algo físico también, ¿no? Representa el efecto político. Representa político, claro, eso es un poco al contexto histórico, ¿cierto? Cómo se funda la ciudad de Chile, donde eso tiene que ver con la ley de India. La ley de India decía que en torno a la plaza se tenía que instalar el poder político. Y eso es muy común en prácticamente toda América Latina. Pues ahí, que tiene que ver un poco con la pregunta que se hizo hace un poco con lo que se está hablando ahora con el proyecto de descentralización. O sea, por ejemplo, los proyectos de descentralización van a descentralizar Santiago, pero para favorecer centros finalmente que van a ser regionales o provinciales. Entonces ahí también van a haber equilibrios de urbano que van a ser modificados solamente por la lógica de acumulación de poder en otros centros, ¿no? Sí, en parte tiene que ver con eso. Por ejemplo, tendría que ver con cómo se administra un país. No es lo mismo Chile, que es un país evidentemente sectorizado, que Brasil, que es federado, que México es federado, que Argentina, que también tiene otro sistema. Tú vas a México y es muy complicado. Cada estado tiene su economía, tiene su manejo, tiene su dinámica. Y aquí en Chile es diferente, tú vas al extremo norte y al extremo sur y las patas no llegan porque se quedan en Santiago, etcétera, etcétera. O cierto, la minera está funcionando en el norte, pero los comandos de esa minera están aquí en Santiago y los capitales no quedan allá. Y igual el poder político implica coerción. ¿Cómo podemos ver como mecanismos coercitivos dentro de la ciudad? Explícate un poco más, ¿qué te referirías? Como dominación de a las personas. O sea, cada poder tiene su lógica. El poder político, al reproducirse, ¿de qué modo se reproduce? A través del voto. O sea, a mí me interesa que mis ciudadanos me elijan, por lo tanto yo me voy a jugar en función del voto o ser elegido. Y haré lo que quiera hacer en función de ese objetivo político. O sea, el que hayamos tenido 20 años gobierno de la concertación no es casual. O sea, hubo una coalición, ¿cierto? Una coalición afiatada que gobernó durante 20 años, vino el gobierno de derecha, ahora en la segunda vuelta, y todo en función de reproducir ese poder político. Y ese poder político entonces está influyendo también en cómo se maneja el territorio. Hay un programa, por ejemplo, que está todavía en boga, que se llama Quiero mi barrio. El programa Quiero mi barrio lo inventó el gobierno de Bachelet. Lo que hizo el gobierno Piñera fue ajustar un poco ese programa y siguió funcionando. Volvió Bachelet y sigue funcionando. Entonces, sin duda que transforma y mejora las ciudades, pero hay una intención política, que es que yo quiero salir reelegido nuevamente. O sea, quiero ser presidente, quiero elegir a mis parlamentarios, quiero elegir a mis alcaldes, quiero elegir a mis consejeros regionales. ¿Te fijas? O sea, todo tiene una intención. O sea, si yo soy político, me la voy a jugar por seguir, no sé, siendo político. En función de eso, mirar el territorio. Y si yo soy un empresario, yo voy a mirar el territorio no como voto, sino que voy a verlo como una oportunidad de negocio. Si yo tengo un terreno aquí en el centro y tú me dices voy a dejar a los pobres, y yo digo no me conviene dejar a los pobres porque el negocio no me va a resultar. Yo estoy mirando el pedazo de terreno acá como, no sé, como construir un edificio que gana mucho dinero.
Y si el Estado me dice, no, usted no puede hacer eso porque no se lo permiten las normas, entonces me voy con mi dinero y lo busco en otro lado. Pero a mí no me interesa reproducirme políticamente. Y a su vez, el habitante no le interesa tener una mejor calidad de vida, le interesa que los políticos se preocupen por mejorar la calidad de vida. Y respecto del habitante, respecto al que genera el negocio, le interesará también que el negocio sea, me imagino, más equitativo, ¿cierto? Que ganen ellos y ganen también uno. ¿Ya? O sea, si tú tienes, no sé, aquí el patio Bellavista, un lugar agradable, puedo comer rico, el privado está ganando, está recuperando la inversión y yo también estoy disfrutando. Entonces, cada actor tiene un distinto lente para mirar el territorio. Y eso no es pacífico, es conflictivo. Entonces, cuando hablamos de ordenamiento territorial tiene que ver con la acumulación y reproducción del poder político, o sea, cómo administro el territorio para mejorar la calidad de vida, pero a su vez también cómo el poder capital se reproduce. Y ahí entonces llegamos al tema de los modelos económicos de desarrollo. O sea, ¿qué modelo económico de desarrollo es mejor? Si tú vas a Cuba, no va a existir la acumulación y reproducción del capital como está acá. Existe, en la medida que Cuba libera todo el sector de baladeo, se va a negociar de modo mixto con los capitales de afuera, pero con capitales más o menos mini, hay un control. Pero si nos venimos acá, ¿cierto? Aquí no hay, aquí hay libertad en general para hacer los negocios y el Estado pone ciertas reglas, ciertas condiciones de juego. Entonces, que seamos un país que tiene muchas zonas, digamos, vulnerables o afectadas por riesgo es porque algo pasó. A lo mejor el poder político dejó de hacer su pega, o fue muy permisivo, y el capital actuó y hizo su pega. De lo que estoy hablando me refiero específicamente, por ejemplo, a La Serena. Todo el borde marino que está en la Avenida del Mar, los que conocemos La Serena, allí nunca debió haberse construido nada, porque es zona de riesgo. Pero eso se hizo en la época de la dictadura militar, donde los ordenamientos territoriales estaban reducidos al mínimo para que el mercado hiciera negocio. Entonces, ordenar eso, por ejemplo el tema de La Serena, Avenida del Mar, para que no ocurran ahí nuevos desastres, implica negociar, ¿cierto?, con los que invirtieron ahí y ver qué hacer. Si yo tengo invertido ahí, tengo un hotel, no voy a permitir que lo saquen. Perfecto. ¿Sí? Pero ahí el poder político se podría expresar en leyes y ahí poder controlar. Claro, pero si la Constitución te dice que el derecho de propiedad no la puede tocar, claro, nada que hacer. O sea, si tú defines que el suelo, por ejemplo, es un bien transable en el mercado y no tiene una función social, entonces nada que hacer. Lo que ven ahí ustedes es Puerto Príncipe, Haití, en 2010. Miren la trama urbana, miren la figura, miren lo que hay en el centro. Ahí tienen un gran campamento de emergencia post-terremoto. Y miren Concepción en 2010. Eso muestra que la revolución del poder político que tiene que ver con la gobernanza y la administración del territorio, los instrumentos de ordenamiento territorial, sí influyen, ¿cierto?, en que a un país le vaya bien, le vaya mal o le vaya más o menos en el impacto de un terremoto. Imagínense La Moneda, ¿cierto?, que está ahí en el Palacio Presidencial de Haití, y en torno a La Moneda, para hacer la Constitución, gente acampando en vivienda de emergencia. Eso es Haití post-terremoto, sacado del duro. Eso no ocurre y no ocurrió en Santiago, es lo más probable que no ocurra. Porque entonces hay una ciudad ordenada, hay una ciudad planificada, ¿cierto?, que hace que si hay una catástrofe de este tipo, la coordenada de cómo se resuelve la emergencia sea de otro modo. Y se expresa, ¿cierto?, no se va a expresar así como se ve en el caso de Haití. Aquí yo les preparé un cuadro, ¿sí? Un poquito con lo anterior. Cuando hablamos de ordenamiento, también hablamos como de normativa en cuanto a construcciones.
las normativas son parte de los instrumentos de la ley. Son componentes más específicos. Este cuadro se lo preparé para ustedes rápidamente. Miren, de cada terremoto hay una serie de instrumentos que han permitido mejorar. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando Pinochet, ya no existía todavía, cuando Pinochet lo dejaron en Inglaterra, el problema en parte de Pinochet es que en Inglaterra el derecho es lo que se llama, que se va asentando jurisprudencia, o sea, se va inventando el derecho a medida que ocurran los casos. Entonces, por lo que se discutió aquella vez en la prensa, no había una experiencia de haber tenido un dictador ahí y que había que detenerlo. Entonces, había que se estaba asentando jurisprudencia y eso hacía que no mandaran a Pinochet de vuelta. Nosotros, guardando las referencias, guardando las diferencias también, hemos sentado jurisprudencia en el tema de los desastres y hemos ido aprendiendo por los desastres a mejorar nuestras normas y nuestras ordenanzas. Pero si ustedes miran, aquí está Jaime, yo creo que del terremoto del 85, de la dictadura militar, y del terremoto del 2010, hasta el momento no hemos aprendido nada. No había ninguna novedad en los instrumentos de ordenamiento territorial. Es circunstancia que el terremoto del 2010 pudo ser una buena oportunidad para mejorar. No sé si tú conoces algún cambio, Jaime. Sí, se está empezando a incorporar por primera vez el tema de la palabra tsunami en la norma, y se están empezando a dar cuenta de que hay distintos tipos de terremotos. La norma se hace cargo de un tipo de terremoto, así que está más permeado y genera con los nuevos hallazgos después de un tipo de terremoto. Claro, nos estamos dando cuenta del caso del tsunami, pero no hemos concretado nada todavía, ¿cierto? Claro. O sea, una de las enseñanzas efectivamente que aprendimos del terremoto y tsunami en 2010 es que no tenemos legislación ni planificación, ni los instrumentos de ordenamiento territorial no han abordado el tema tsunami y la ocupación del borde costero. Eso es toda la conclusión hasta ahora. Ahí les presento algunas claves explicativas del procedimiento de asentamiento humano en Chile del Estado del Arte, la influencia histórico-cultural de Santiago de Chile sobre el resto del país, o sea, Santiago pesa mucho, condicionada por la conformación geomorfológica del territorio, en ambas zonas, la variedad climática, la historia de ocupación del territorio definió su centralidad, frontera sur, territorio mapuche, hasta más a 1880, 500 kilómetros de Santiago, frontera norte expandida posterior a 1879, 1500 kilómetros de Santiago. Lo que quiero decir con esa idea es que la nación chilena se fundó se fundó en su origen en el centro. El límite sur teníamos problemas con los mapuches y seguimos teniendo problemas con los mapuches, por lo tanto era un territorio inexplorado. Y en el norte, hasta antes de la Guerra del Pacífico, nosotros llegamos un poquito antes del norte. Por lo tanto es un territorio que es en su esencia central. ¿Ya? Y por lo tanto no nos hemos hecho cargo también en la historia de lo que pasó de prácticamente Chañaral hacia el norte y lo que pasó prácticamente de la octava región hacia el sur. Y todavía seguimos siendo un país centralizado. Y por eso cuando ocurre un terremoto en el norte, ¿cierto? Miren, ya nos olvidamos del aluvión de Copiapó, nos olvidamos del terremoto del 2014, ¿cierto? En Iquique, y ya nos olvidamos del Chaitén, porque somos un país centralizado. Y los instrumentos, ¿cierto? Y la reproducción del poder político se define desde el punto de vista centralizado. Tenemos desbalances económicos regionales, hay áreas país dinámicas y otras deprimidas, hay un límite marítimo que condiciona el hábitat conveniente y estratégico, el mar como fuente de recursos alimenticios, energéticos, geopolíticos, hacia el Pacífico, pero a su vez amenazan la latente. O sea, sabemos que el vivir en el litoral es una fuente potente, ¿cierto?, de recursos y de relaciones con Asia-Pacífico, pero no lo hemos implementado, está ahí. Y además somos un territorio fuertemente tendido. Este es un dato muy importante que despejo desde un comienzo. Cuando uno sale a otros países de América Latina, nos preguntan si Chile tiene asentamientos precarios.
entendemos en la jerga del área por asentamiento precario lo que aquí llamamos campamentos. Hay una ONG que se llama Techo, que trabaja con campamentos, pero yo les digo y le digo a la gente de afuera, en Chile no tenemos campamentos. O sea, hay campamentos, pero el porcentaje es despreciable, hay menos del 1% de la población en esas condiciones. Con respecto a América Latina, por ejemplo, México tiene un 50% de su gente viviendo en asentamientos precarios, Colombia tiene también un 50%, Venezuela tiene un 30%, Bolivia tiene un 50%, Chile no tiene asentamientos precarios. Por otro lado, el éxodo rural urbano terminó a mediados de los años 70, hoy son migraciones intrarregionales y aumento de la demanda por crecimiento vegetativo de la población. Los sin casa o demanda son hogares que viven de allegado. O sea, ¿dónde está la gente que en Chile necesita vivienda? Que hoy día está viviendo de allegado. Hasta hace 50 años atrás vivían en campamentos, en asentamientos precarios, hoy día no. A futuro debe abordar que hoy la demanda de habitantes a la tercera edad. Somos un país que está envejeciendo, cada vez vamos a ser más viejos, pero no estamos preparados, esa es otra la vulnerabilidad que se nos viene. Han habido buenos programas habitacionales para atender las múltiples demandas, en particular desde el año 90, con políticas públicas de continuidad y profundización, eso se ha hecho. La vivienda no es un problema público en Chile. O sea, yo lo invito, vamos a la calle ahora y preguntemos a la gente cuáles son los principales problemas, y el ordenamiento territorial es algo chino para la gente. Eso no existe. Si le preguntamos si hay problema de vivienda, tampoco. ¿Ya? No es un problema. Por lo tanto, si no es un problema público, no es un problema que interesa a los chilenos. Y si no interesa a los chilenos y no protestamos, entonces nadie lo compra. Esto entonces es un dato que le indica hasta qué punto el país, todas sus fuerzas, están en condiciones de avanzar en esta línea. En el año 2013 se define el diseño de una política nacional, que significa una política nacional de desarrollo urbano. ¿Alguien ha ido alguna vez por Avenida Santa Rosa hasta el final? ¿Qué es lo que hay en Avenida Santa Rosa al final? ¿Alguien ha oído hablar de Bajos de Mena? Hay villas. Exacto. ¿Alguien más sabe de Bajo de Mena? Bajo de Mena hay más o menos 120.000 chilenos que están viviendo ahí y en muy malas condiciones. Todos vieron se volvieron sentimental. Bajo de Mena. Subieron alguna vez que alguien descuartizaron en una población que se llama Marte Brunet y después lo encontraron. Ese era el sector Bajo de Mena, Puente Alto. Y lo que les presento ahí es una población, Francisco Coloane, que nació en el año 96 y falleció en 2013. 17 años de vida. O sea, estamos demoliendo lo que construimos hace menos de 20 años en Chile. ¿Ya? Porque eso para tener una vivienda, construcción y crecimiento muy mejor, rápido. O sea, lo entiendo, pero aún así en contexto, cuando tú construyes estructura, es como, no sé, un párpado cerrar el negocio. Claro, exacto. O sea, una vivienda en Chile debería durar por lo menos 100 años. Aquí, yo lo repito, tenemos una población que se llama León 13 y es del año 1809. Aquí a la vuelta, León 13. ¿Y dónde se lo llevó a esa gente o se entró? Esa gente, algunas la están detallando y otras se están quedando. Hay una zona de mucho conflicto. Hoy día, si tú te vas al Ministerio de Vivienda, están pero conflictados en esta situación. Y estamos demoliendo. No hay arquitecto acá, pero miren, dice ahí, arquitectura y costo en equilibrio. Alguna vez se pensó que lo que se hizo muy bien, pero hoy día esta foto tan cruda es la verdad. O sea, estamos destruyendo la vivienda que construimos para 120 familias de chilenos y todo eso son recursos nuestros. Esto de Campo de Mena. Está Santa Rosa y ahí arriba está el ingreso sur de Santiago de Chile.
el nuevo ingreso sur. Entonces, aquí se reprodujo el capital, porque esto lo hicieron la inmobiliaria, lo hicieron la constructora, porque es un suelo muy barato. El Estado, ¿cierto? La gobernanza reprodujo el poder político porque administró, pero la revolución de la vida fue buscada. El fundamento histórico que le planteo es que Chile, ¿cierto? Vive ahí, tenemos a Aconcagua por el norte y tenemos acá cerca de Chiloé, población mapuche. La población mapuche es donde fue fundado el Estado chileno posteriormente. Hay una metodología que viene de la geografía que se llama la coremática, y la coremática es una forma de representar con grafos una base de datos que te grafica un territorio. Entonces lo que vemos acá en el lado izquierdo es los ejes estructurales del espacio geográfico chileno. Miren ustedes, está el norte, la zona norte, por la orilla del mar, y ahí están los principales centros poblados. Después tenemos el área central, Santiago, Concepción, Valparaíso, y finalmente la zona sur, ¿cierto?, que hace que lo que es los ejes estructurales se empiece a repetir y también se empiezan a parcelar, a distribuir de forma más distante los centros poblados. Eso significa lo que estamos pensando, que somos un país evidentemente central, ¿cierto?, y no tenemos controlado el norte y el sur. Y la dinámica demográfica muestra entonces dónde empiezan a crecer las regiones. Hay una contradicción porque en el norte crece mucho por la región minera y en el sur también por el asunto de la salmonera y toda la revolución que se viene. Y hay algunas regiones que están decadentes, pero sin embargo siempre manda la zona central. Y lo que miren ahí ustedes es un esquema general de funcionamiento del espacio geográfico chileno, donde prácticamente Santiago, la región metropolitana, con Valparaíso, Viña y Concepción, son los ejes que definen Chile. Entonces, ante la revolución del poder político, ¿dónde están los votos? Están ahí. Por lo tanto, políticamente a mí me interesa que el territorio funcione ahí, porque lo demás es despreciable, no hay votos, o sea, son muy pocos votos. No me interesa el territorio de allá. Entonces, respecto al ordenamiento territorial, la pregunta es, bueno, ¿y qué hemos hecho como nación? ¿Hemos ordenado un territorio? Efectivamente. Empezamos por ahí por el año 38 a ordenar Santiago, dado que ahí tenemos el 40% de la población chilena. Llegamos hasta el año 60, el primer plan regulador intercomunal de Santiago. Vino la dictadura militar, el modelo neoliberal, se acabó la planificación y miren ustedes, actor público, actor privado, tenemos los terrenos, los proyectos, la construcción, el riego, la comercialización, el subsidio, el financiamiento, lo que hasta el año 77 lo llevaba el Estado, después lo lleva el sector privado y desde el año 78 hasta ahora tienen ustedes todas las funciones urbanas las lleva el sector privado y el Estado solamente entrega un subsidio. Ese modelo, donde desaparece el Estado y aparece el sector privado, ¿cierto?, es el que se mantiene. En el caso de Santiago, lo que se hizo también fue lo que algunos sociólogos llaman la venta de cobre. Había muchos campamentos en Santiago, se barrió los campamentos de las comunas más ricas, se llevaron a las comunas más pobres, se funda La Pintana, fundamentalmente está La Granja, Puente Alto, Cerro Navas, y por otro lado, Santiago se expande en el año 79 en toda la parte de Piedemonte, y por eso ahí empieza la ocupación en esa zona donde está la falla de San Ramón. Se liberó se liberó el suelo. El Estado planteó, el gobierno de la época planteó que el suelo no era escaso, era infinito, por lo tanto se podía ocupar. Pero les voy a presentar otro caso más dramático. En el parque, ¿cómo se llama el lugar allá arriba? Parque Arauco. El Parque Arauco, que está allá arriba, miren acá, al lado del Parque Arauco hay un sector que se llamó la población San Luis. El gobierno de Allende planteaba que los pobres no tenían que estar en las periferias, sino que tenían que estar dentro de la ciudad.
y tomó ese paño completo e hizo vivienda para los más pobres, vivienda en 3 o 4 pisos. Llegó el gobierno militar y hoy día ese terreno que está ahí es donde vale el metro cuadrado 2,5 millones. Cada metro cuadrado vale 2,5 millones, ¿cierto? Alguna vez ahí se planteó esa población, lo que queda de ahí, ustedes pueden ir a la población, todavía queda un par de edificios, están destruidos, la gente no quiere irse. Ahí los capitales le están ofreciendo por lo menos 300, 400 millones por departamento, la gente no quiere irse. Es lo que queda de un resabio de una planificación de la zona. Es extremo, ¿cierto? El gobierno socialista Salvador Allende, quizás podríamos decir demasiado Estado y no mercado. Entonces, miren ustedes en este caso real cómo el Estado desaparece y el mercado. Entonces toda la regulación desaparece y el mercado queda. ¿Sabían ustedes este caso? Los invito, vayan a verlo. Y esa juicio. Profe, cuando se puede construir las periferias, ¿a quién pertenece el terreno? ¿Al Estado? Privados. ¿Pero los privados cómo lo obtuvieron? Es que los privados compran a uno y lo venden a 20 al Estado. ¿Pero a quién se lo compran? Porque en algún Lo momento... compran a otros privados. Porque hay tierra que, por ejemplo, no es de nadie. Eso es del Estado, ¿no? Se lo compran al Estado también en uno. Se lo compran al Estado y después ellos Y se lo venden al Estado 20 construidos. Bajo Aymera se compró el uno y se vendió 20 en 30. Porque lo permite, no hay regulación. Miren esto está de 2012, dice ahí, Consejo Regional aprobó el Plan Regulador de Santiago, 9.800 hectáreas, pongámosle 10.000 hectáreas. Hace 2 años se amplió el límite urbano de Santiago. Un consultor califica como desafortunada la aprobación del Plan Regulador. Dice que con la decisión de hoy día de la ampliación del Plan Regulador, los propietarios de los terrenos se han hecho más ricos en un monto de 70 millones de UF, es decir, 2.800 millones de dólares. Ello porque el precio de los terrenos fijados 0,4 UF el metro cuadrado aumentará a 1,5, explicó Trivelli. Eso significa que entonces los terrenos aumentan de 70 millones de UF. ¿Ya? O sea, revolución del capital. ¿Y de quién son esas empresas? ¿De quién son esos terrenos? 10 empresas poseen el 45% de terreno disponible para casas en Santiago. Ahí están las empresas y el total de hectáreas. Es decir, se amplió el límite urbano, los terrenos ya tenían dueños y el 0,4 UF sobre a 1,5. Una pregunta. ¿Y cómo hace para que el Estado le dé una porción de terreno? ¿Cómo se debe? Se compra a un precio a lo fiscal. ¿El Estado siempre tiene que vender? Sí, pues necesita, puede vender y compra. Quien tiene recursos lo compra. Pero entonces cuando nos escandalizamos hoy día, cuando nos escandalizamos de que cómo es posible que la zona se inunde ante tsunami, esa es la explicación. ¿Y esa extensión no tiene ninguna regulación? O sea, ¿como queda aleatorio hacia dónde se expande o nos fijan un territorio donde se puede expandir? Después que se derogó el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, hubieron por lo menos 10 años que nadie hizo nada. Y se inventó una figura que se llamaba una zona de crecimiento condicionado. Es decir, dado que el Estado no iba a construir porque no tenía recursos y el privado sí lo podía hacer, se dictaron unas normas donde el privado podía construir pedazos de ciudad siempre y cuando se hiciera cargo de la urbanización. Y así siguió creciendo Santiago. Y ahí surgió, por ejemplo, zonas como el Chicureo, la Naminta, todos estos grandes áreas, todo este conjunto que está a la salida hacia antes del túnel Logrado. ¿Han fijado que hay una serie de grandes ciudades? Todo eso se ha hecho bajo una figura que se llamaron los
los proyectos de desarrollo urbano condicionado, que es el privado puede hacer ciudad siempre y cuando se haga cargo de la urbanización, pero no hay control ahí de medioambiental, de nada. O sea que se construye donde se pueda construir. Exacto. O sea, donde el mercado construye, donde el mercado invierte y donde hace los capitales. Si yo soy un gran inversionista, compro mucho terreno, ¿cierto? Puedo esperar 10, 20 años y después invierto, hago mi grande conjunto y lo vendo, ¿cierto? Ya sea con vivienda con subsidio o con crédito hipotecario. Y eso ha ocurrido en todo Chile. Entonces hoy día cuando decimos, ¿qué podemos hacer con los instrumentos de ordenamiento territorial para regular la cosa? Se dan cuenta que es algo difícil, conflictivo. Porque no podemos regular mucho, porque si regulamos mucho, el mercado va a invertir. Pero si no regulamos, como efectivamente no lo hemos hecho hasta ahora, nos pasa lo que nos ha pasado. Pero eso tiene que ver cuáles son los impactos de esta cosa. La desigualdad de la sociedad chilena respecto de otras partes del mundo, la OCDE critica la alta segregación urbana de Chile y propone drástica reforma política nacional. Es decir, los organismos internacionales se dan cuenta que estamos muy mal y dicen, tienen que ordenar la cosa. Ya, pero ¿cómo lo hacemos? Alguna vez, esto fue en 2008, algunas voces políticas dijeron, oye, basta de desigualdad. Los privados que invierten entonces deberían hacerse cargo de los pobres. Por lo tanto, deberían destinar un porcentaje de su inversión para atender a los pobres, dado que es muy caro. ¿Qué es lo que dijeron los privados? Esto está en Mercurio. Privados proponen menos beneficios al decreto Fuerza Ley número 2 antes que el 5% de vivienda social. ¿Alguien sabe lo que es el decreto Fuerza Ley número 2? ¿No? El decreto Fuerza Ley número 2 es una figura normativa que se inventó en el año 59 que dice que si tú tienes una vivienda de hasta 140 metros cuadrados, no más allá de 140 metros cuadrados, tienen derecho a cierta exención tributaria durante una cierta cantidad de tiempo, por lo menos 10 años. Pasados 10 años yo empiezo a pagar el impuesto que va aumentando a medida que pasa el tiempo. Entonces, por eso es muy usual que ustedes vean que hay departamentos de 140 metros cuadrados que tienen una terraza ampliable, pero en realidad es para ajustarse a este decreto, para no pagar contribuciones, y esos ampliables que al final el departamento te puede quedar de 200, 300 metros cuadrados, pero tuviste una cierta cantidad de tiempo que no pagaste impuestos. Y ese decreto que es del año 59 está plenamente vigente. Entonces, ¿qué dijeron los privados en 2008? Cuando los políticos dijeron, ustedes se tienen que hacer cargo también de los pobres, dijeron, no, preferimos que nos corten esos beneficios, pero no nos pidan meter vivienda social en nuestro proyecto, si no van a lograr el negocio. Y algunos se preguntan, ¿y por qué en Chile somos tan clasistas? No somos capaces de integrarnos socialmente. Vecinos del proyecto Urapa rechazan construcción de viviendas sociales. O sea, los de ciertos segmentos no se quieren juntar con los del segmento menor, ¿cierto? Y viceversa. Y los pobres no quieren juntarse con aquellos que viven de los campamentos. Que muchas veces eso, cuando llega la gente a vivir, llegan a vivir, digamos, por decirlo así, en pelota y no vienen con un trabajo establecido, entonces no permite poder, o sea, físicamente pueden estar viviendo clases sociales más bajas con las altas, pero en el fondo no se va a ver, no va a haber una igualdad si es que eso no es acompañado por todo un proceso que tiene que ver con educación, con el trabajo y todo eso. Entonces ese es el problema, por eso es lo que yo creo que no se mezclan estas clases, como se dice. Pero sin embargo, a propósito de la pregunta de integración social es posible, si ustedes recorren poblaciones que surgieron por los años 60, en esas poblaciones, hechas por el Estado, porque en ese entonces todavía teníamos un Estado benefactor, ahí viven por lo menos 3 generaciones. Los abuelos, los hijos, que ya son adultos y están con pareja y tienen hijos, y ahí conviven 3 generaciones. Los abuelos más pobres que tuvieron su casa, los hijos que están mejores y los hijos más jóvenes que están en la universidad y están muy bien. Ahí se produce integración social. En esos conjuntos que construyó la Corby, que era el antepasado del Ministerio de Vivienda, conviven varias clases sociales. O sea, la integración social es posible en Chile.
pero no la vamos a producir por decreto. Hoy día, de acuerdo a la idiosincrasia de los chilenos, no queremos juntarnos con los más pobres, queremos juntarnos con nuestros iguales. Yo le pregunto a ustedes cómo están, si ustedes serían capaces de vivir con gente de menores ingresos, pero hoy día la gente que tiene vivienda no se quiere juntar con los de menores ingresos. Pero sin embargo, eso sí ocurre, como le digo, en poblaciones que se construyeron en los años 60 hacia atrás. Ahí sí hay integración social. Entonces el punto, a propósito de los instrumentos de ordenamiento territorial, ¿cómo avanzamos en hacer un país también más equitativo desde el punto de vista espacial? Si tenemos también prejuicios de tipo cultural. Por eso mismo va acompañado un proceso que tiene la educación también. Claro, ya bueno, entramos al área de la educación. Se escapa de la... Bueno, por lo mismo, la pregunta, o sea, hay muchas encuestas de opinión. Aquí la encuesta dice: ¿cuál es el problema, las principales problemáticas actuales del país en 2008? Miren cuáles son los problemas más graves del país: delincuencia, falta de trabajo. Miren, si en el listado aparece vivienda, ordenamiento territorial, problema de la ciudad, no existe. Otra encuesta, julio de 2014, septiembre de 2013. ¿Cuáles son los problemas? Vivienda, ahí recién aparece un 12, ¿cierto? La mayoría nuevamente, salud, delincuencia, educación, etc. No están los problemas. Entonces, insisto, como no es un problema público, los políticos no se hacen cargo, porque no van a perder votos con esto. Los políticos van a apuntar efectivamente a mejorar la salud, la delincuencia, la educación, la pobreza, el empleo. Esos son los temas. En función de eso voy a captar votos, ¿cierto? Por lo tanto voy a seguir reproduciéndome. Al capital no le interesa porque los negocios lo siguen haciendo igual. La reproducción de la vida, que queremos entonces que los instrumentos de ordenamiento territorial nos sirvan para hacer mejores ciudades y tener mejor calidad de vida, como no es un problema público, no va a estar en la agenda de los políticos y menos tampoco de los dueños del capital. Por lo tanto, estamos en problemas. Tenemos más problemas, no estamos conurbando como país, entonces nos estamos juntando. Entonces, también usted ahí cuáles son las tendencias. Nuevamente sigue creciendo la zona metropolitana, ¿cierto? Aparece Valparaíso, Biobío de nuevo. Santiago, región metropolitana, octava región, quinta región, ahí se corta el país. Ahí estamos bien. Entonces, el país hacia los extremos también empieza a desconfigurarse. Alguna síntesis de conectar estos problemas con el tema de los riesgos. El tema del borde costero, el tema de la falla de San Ramón, el asunto de Viena Quebrada, propensa a erupciones volcánicas, afecta al cambio climático, afecta a la escasez de agua, afecta a la inundación por lluvia intensa o desborde de ríos, afecta a aviones por actividad minera interrumpida, por causa antrópica, el caso de Ventana Puchuncaví, el caso Cerda, Freirina, vertederos, plantas de celulosa, contaminación atmosférica. Estos son los problemas en los cuales tiene que lidiar el ordenamiento territorial. Pero como no le interesa a la gente y va a ser tema especialista, entonces los especialistas tenemos que hacer las cosas bien tal que efectivamente logremos un país más justo. Pero no le interesa al poder del capital que se está reduciendo y al poder político tampoco le interesa. Esto lo hicieron colegas de geografía. Esto es un país, ¿cierto?, que al 2015 y al 2080 se está desertificando. Nos tenemos que ir a vivir más al sur, ¿cierto?, de la zona central hacia el sur, porque ahí va a llover más. Y nos tenemos que ir a vivir más a la cordillera porque el agua cada vez va a estar más arriba. ¿Profe, cuál es la fuente? ¿Perdón? ¿La fuente? Esto está sacado salió la tercera, se las puedo mandar. Pero está hecha por gente de la FAO, de geografía. Sobre investigación y una cosa. Sí, sí. Pero hay gente de geografía. Están desapareciendo especies, ¿cierto? Por especies de flora y fauna, por el cambio climático.
el vino, que hoy día se hace en la zona central, se hace más en el sur, por cambio climático. Entonces, ¿cómo nos preparamos desde el punto de vista del ordenamiento territorial para un país que va a cambiar? Que nos va a ir del centro hacia el sur y nos va a ir a la cordillera. ¿Cómo nos preparamos? Esas son las grandes miras, digamos, futuras a las cuales nos invitamos. El país de hoy día no va a ser el país de 50 años. Entonces, ¿cómo nos proyectamos? ¿Cómo los instrumentos de ordenamiento territorial funcionan de acuerdo a lo que el país requiere a futuro? Pero considerando que estamos en un modelo económico, que la gobernanza entonces se puede ver por otro lado y que no son temas país, no le interesan a la gente. Con esas estimaciones de alza de temperatura ya se habla de que va a haber un cambio muy significativo en el clima, ¿no? Y bueno, lo mismo, que las aguas más cercanas a la zona de inundación, etc. Si llega a ese pronóstico, suponemos que no llegará más que 2 grados de alza de temperatura global. Así que, claro, sigue tanto, hay que esperar mucho en lo geográfico. Claro, pero en vista de que la cosa va para allá, Sí. en vista de que la cosa va para allá, ¿cómo lo organizamos políticamente? Hace rato que estamos hablando de la descentralización, lo más correcto es que deberíamos ser un país descentralizado. Pero ¿cuánto de descentralización y cuánto de centralización? ¿Y cómo compaginar la descentralización en función del cambio climático? Son preguntas, yo no tengo respuesta, pero para allá va. Ahí tenemos que andar buscando, haciéndonos las preguntas y los problemas que va a originar eso. Bueno, entonces, como les decía, estábamos navegando para el hipermercado y ocurre que al gobierno Piñera se le ocurrió entonces que había que inventar una brújula. Y el gobierno Piñera en los últimos años inventó lo que llamó el Plan Nacional, Política Nacional de Desarrollo Urbano. Y la Política Nacional de Desarrollo Urbano es una brújula que te define los instrumentos de ordenamiento territorial. Es una brújula. Pero esa brújula la inventó Piñera. Sin embargo, el gobierno de la Bachelet dijo: es interesante la propuesta, yo me hago cargo. Por lo tanto, si ustedes ingresan a la web del Ministerio de Vivienda, les puedo mandar el link, pueden acceder al plan completo de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Veamos cuál es lo que dice esta brújula respecto a los problemas que están planteando a ustedes. Captura o recuperación de plusvalía, justamente lo que estamos conversando. No puede ser que un privado compre un terreno que vale 1 y lo venda en 20. No puede ser. Porque cuando un suelo se valoriza, ¿cierto? Es justo que también el Estado se haga cargo de esa valorización. Y eso se llama reparto de plusvalía. Entonces, hoy día se está discutiendo y se va a seguir discutiendo cómo se reparte esa plusvalía. O sea, que gane el privado, pero también gane el Estado. O sea, según un terreno valía 1 y porque amplió el límite urbano ahora vale 20, es justo que algo se quede también al Estado. Esto que gane el privado, gane el Estado, como ocurre en países desarrollados. Y eso tiene que ver con captura o recuperación de plusvalía, que son temas que se vienen. Ley de aporte al espacio público, que si tú haces un desarrollo inmobiliario también tienes que entregar parte del espacio público. Tienes que tener obra de mitigación, ¿cierto? Para si haces una gran extensión, que sea consecuente con el plan regulador tal que lo que hagas efectivamente no dañe. ¿Alguien sabe lo que son las constructibilidades? ¿Alguien sabe? ¿No? La constructibilidad es lo siguiente. Tú tienes un terreno aquí en el centro de Santiago y te dice que la constructibilidad es 6, 8. Significa que tú multiplicas la superficie del terreno multiplicado por 8 y esa cantidad es la cantidad de metros cuadrados que puedes construir en ese terreno. Entonces, el terreno chico tienes que construir esa regla. ¿Ya? Entonces, tú en cualquier comuna de Chile, si quieres construir, tienes que pedir un antecedente de la municipalidad y la municipalidad, entre otros, te va a decir porcentaje de constructibilidad. Entonces, si yo tengo un terreno acá que vale 1 y como la constructibilidad es alta, puedo construir un edificio de 50 pisos, entonces
ese derecho de construcción, esa venta de constructibilidad también se tiene que ganar el privado, tiene que ganar el Estado. En otros países eso se hace. Se está discutiendo hoy día, entonces, como también hoy día en Chile podemos entonces que gane el privado y gane también el público a través de la venta de constructibilidades. ¿Cuál más o menos es la función en este ámbito del Ministerio de Vivienda y la municipalidad? Como que hay una coordinación entre ellos, ¿cómo funciona? En cuanto al ordenamiento territorial. Solo hay coordinación en cuanto hay áreas metropolitanas. Por ejemplo, Santiago de Chile, que tiene 30 y tantas comunas, ¿cierto? El Ministerio de Vivienda define ciertas directrices para la intercomuna y las comunas deciden directrices para las comunas. Pero las directrices de las comunas tienen que estar en consonancia con las directrices del Ministerio de Vivienda a nivel intercomunal. No ocurre lo mismo con una comuna, por ejemplo, de Lanco, de Petrujel, donde no tiene que dar cuenta de otras comunas, así que la comuna decide sus condiciones. En cambio, en área metropolitana, como Santiago, como Concepción, Talcahuano, Valparaíso, Villa, ¿cierto? Ahí hay planos reguladores intercomunales que están coordinados con el Ministerio de Vivienda, que tienen la atención por encima del municipio. Como la función es más específica de la municipalidad. Claro, pero no tiene que chocar con los lineamientos del Ministerio. Venta de derecho a construcción, de definición de zonas que pueden cambiar. Si ustedes se fijan, lo que se está planteando es cómo en el negocio va también el Estado. O sea, la posibilidad de que el negocio valga 1 y se multiplique por 50, la invitación es, oye, pero si vale 50, el privado se queda con 30 y el Estado con 20. Pero con ese acuerdo de eso significa mucha discusión. Por eso digo, es como la aspiración. Hay muchos mecanismos de regulación de urbanía que tienen algunos, ¿cierto? Hay discusión respecto, pueden implicar procesos de gentrificación. En Colombia las urbanías se pueden pagar en dinero, terreno, la física. Carlos Slim, por ejemplo, el dueño de Claro, uno de los tipos más ricos del planeta. Carlos Slim negocia en México que ayuda a reconstruir el centro histórico de México, pone dinero. Da cuenta de que en la periferia del centro histórico de México, Carlos Slim puede construir más. Y el gobierno se queda. Y en Chile vamos para ese lado. Por lo que yo les decía, o sea, el territorio, revolución de la vida, el capital y el poder político. O sea, tienen que buscar ese equilibrio y en función de eso, entonces estamos regulando nuestras ciudades. Uno podría decir no al capital, sí a la revolución de la vida, pero la cuestión no va a funcionar. No hay inversión, el país se estancar y los políticos no van a salir elegidos y etcétera. Aquí siguen las propuestas. Discusión del gobierno metropolitano. Hay casos internacionales, ¿cierto? De cómo se gobierna Barcelona, Roma, Bogotá, ¿cierto? Cómo es la gobernabilidad, cómo es la planificación, cómo es la gestión, cómo es el financiamiento. Estos son los temas, entonces, los cuales hay que definir el ordenamiento territorial. O sea, el ordenamiento territorial no es una herramienta que puede ser como un zapato chino. No, tiene que conciliar, ¿cierto? El negocio con la revolución de la vida, ¿cierto? Y el equilibrio de modo tal que mejoremos la calidad de vida, pero sabiendo que estamos en un determinado modelo económico. Por lo tanto, si en el trabajo de grupo ustedes plantean mejora del instrumento de ordenamiento territorial, pero que no consideran el tema del capital, estamos mal. ¿No? La cosa no va a funcionar, va a ser una utopía. El suelo hoy día es libre. Lo que plantea, esto lo plantea el diputado Montes. Mira, el suelo en vivienda en el año 90 tenía un 8%, al 2013 un 30-35%. Montes propone, esto se va a empezar a discutir en el Parlamento, programa de simplificación predial, reforma del sistema tributario para inhibir la especulación, derogación de las parcelas de agrado, banco público sobre urbano, cuota de integración social, cuota de las comunas, instrumento de captación de plusvalía. Por ahí está la discusión hoy día. Preguntas a lo de eso.
La ciudad de fue restringido proceso de intereses, negociaciones y transacciones de inmuebles de innumerables agentes. Hay crisis de representatividad en cuanto a la ciudad es más compleja a manejar. ¿Está apareciendo ciudadano? Ciudadanos hay. La gente no se preocupa de estos temas. ¿Sí? Para los demás, Doctor fue un anterior director muy querido. Carolina Toá plantea resolver las fragmentaciones que se toman las decisiones sobre la ciudad. Hay un vacío de autoridad metropolitana, gobiernos metropolitanos que articulan equilibradamente decisiones público-privadas. Una colega de la facultad dice que la política nacional de desarrollo urbano debería ser parte de una política medioambiental global, con una visión holística, no reduccionista, que garantice los derechos económicos, sociales y culturales. El desarrollo sustentable sería correlativo a la instauración de un nuevo modelo de desarrollo económico, social y ambiental que promueva la equidad social y una relación más efectiva con la naturaleza. Esto es como debe ser la aspiración. Pero cómo llegamos a eso con los instrumentos que tenemos. Y eso pasa también por el tema de la Constitución. No, yo solo quería también agregar una cosa con este último punto, que bueno, había uno de los estudiantes que tuvo esta semana le mandó una invitación sobre un seminario donde había una arquitecta uruguaya y compartió una experiencia de, bueno, que de ordenamiento territorial y de reconstrucción de una zona que estaba en riesgo de inundación, o sea, que había sido inundada y que estaba con riesgo de inundación en una población, una villa en Uruguay. Y ellos, bueno, hablan de muchas de las cosas que tú estás planteando acá. Por ejemplo, en Uruguay tienen un banco público de suelo, entonces hace que es posible cuando hay emergencia, cuando hay territorio de riesgo, bueno, decir que el Estado invierte en otro lado, cosas así. Pero solo quería decir de esta parte, que es como un objetivo, una visión, que ellos allá, el Ministerio de Vivienda, de Ordenamiento Territorial y de Medio Ambiente, así se llama. O sea, ellos ya entendieron como la lógica y no estamos hablando de Suiza, estamos hablando de Uruguay. Claro. Pero sin embargo, para terminar de completar lo tuyo, Uruguay, la gente que no tiene vivienda funciona mucho con un sistema que se llama sistema cooperativo. Se organizan y ellos mismos también autoconstruyen su vivienda y vivienda de excelente calidad. Pero ¿por qué existe el movimiento cooperativista en Uruguay? Porque en Uruguay tiene una historia de muchos años de movimiento sindical fuerte. Del movimiento sindical fuerte surgió el cooperativismo. Como estamos con Chile, estamos muy malitos, no vamos a poder hacer como Uruguay, que tiene todo ese capital cultural de asociatividad que no tenemos acá en Chile. Sí, a mí me nació hacer un comentario que es más bien una disgregación que una de esas aporta algo. Y sucede que tengo la sensación de que la parte cultural está medio invisibilizada en toda esta reflexión cultural histórica. Por ejemplo, un país que es federado o un país como Francia, donde a raíz de la revolución en la comuna se queda totalmente instalado el concepto de territorialidad, el empoderamiento de la gente y su relación con el entorno. Esto se ve mucho en los países europeos que son federados, ¿cierto? Da la impresión de que acá en Chile el problema transita gran parte de este problema de empoderar al ciudadano para que siente que tiene un derecho a hacerse cargo y hacer respetar su entorno, su ambiente y que dialogue incluso con las decisiones políticas que toman la superestructura. Esa toma de conciencia no existe y culturalmente ha sido como bastante invisibilizada por el tema mapuche, el tema de la gente del Rapanui, también todo lo que es empoderamiento y apropiarse de un territorio para hacerlo parte de su patrimonio cultural y ancestral es como negado en Chile. Entonces yo creo que eso juega mucho en contra de nuestra propia historia para poder implementar este diálogo entre la ciudadanía y cómo se concibe en armonía con su territorio. Exacto. Ahí somos muy diferentes, por ejemplo, a Brasil, a México, ¿cierto? Porque son gente, son comunidades o son países con mucho mayor asociatividad y grado de confianza y una disposición al trabajo colaborativo que viene efectivamente de patrones culturales que forman parte de la esencia de esos países. Aquí en Chile somos profundamente desconfiados, poco colaborativos y fuertemente competitivos producto de todo este modelo económico que lo tenemos metido hace rato. Entonces hacer el cambio en la perspectiva que dice Jaime es un proceso de largo tiempo.
Pero es importante nombrar la perspectiva como estructural de todo esto, que también tiene que ver con la perspectiva histórica, como en el sentido de que la dictadura instauró un modelo de sociedad y una cultura distinta, que el Chile pre-73 era distinto al Chile que estamos viviendo hoy día. En todo, en cultura, en familia, a nivel individual, las personas cuando llegaban a estudiar, por ejemplo, a una carrera decían que era porque, no sé, querían servir a la sociedad y hoy día es porque quieren ganar plata. O sea, hasta en esos factores podemos ver que ya es una cuestión estructural más que individual. Por eso el mensaje que le quería instalar también en esto es que si la gente no reclama, si la gente no protesta, no hay cambio. Si ustedes, bueno, yo también marché y hemos marchado por la educación, si no hubiéramos marchado por la educación, no estaríamos hoy día haciendo lo que se está haciendo en educación, más allá de los resultados que estén logrando. Pero, o sea, si los estudiantes no hubieran salido, esto hubiéramos tirado más, hubiéramos seguido con el modelito. Hace 20 años cuando yo salía afuera, que me preguntan ¿en qué protestan los estudiantes? Yo les decía, hace 20 años los estudiantes protestaban en que aumentaran el fondo solidario para el crédito fiscal. Para eso protestaban hace 20 años los estudiantes. Y hace 10 años empezaron a protestar por un cambio de educación. Entonces, pareciera ser aquí mientras no cacareos, se va a cambiar. El manejo político se mantiene muy bien. Si no es público, la cosa no sale a flote, no se visibiliza. No, que quería mencionar que yo precisamente fui a la charla de la ONEMI, esa que se hizo en ONEMI con respecto a la emergencia que hubo en Uruguay, y yo interpreté que hubo 3 factores principales, que lo que usted decía, lo de la cooperación de todos los actores. El otro factor es que mencionó lo siguiente, que en Uruguay la educación es gratuita, laica y obligatoria, y hay una alta participación de las universidades públicas en todos los temas de lo que es el ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda. Y también es que hay una gran confianza en el Estado, que en Chile no hay, y esa es una de las cosas que no nos permite compararnos precisamente con Uruguay. Bueno, me permite hacer una comparación de, bueno, cómo lo podemos hacer nosotros, digamos. Claro, el hecho de que se esté trabajando para que haya educación gratuita ya nos da un punto de partida para llegar a algo de ese nivel de gestión que fue muy excelente. Así es. Hay una señal, un ejemplo, deben haber muchos más, pero uno que me parece extraordinariamente pedagógico, que deja entrever esta visión que se instaló en los últimos 20 años, sino en los últimos 50 años en Chile, porque esto yo creo que está enraizado en los años 60. Para mí es muy impresionante haber comparado. Yo viví mucho tiempo en Europa, en Francia, y comparé la red ferroviaria, hay que decir la telefonía, en fin, las comunicaciones. Allá hay una preocupación de parte del Estado de llegar hasta el último rincón, porque cada ciudadano en cada rincón del territorio merece ser considerado, y el Estado es capaz de perder plata para garantizarle que el tren o que un ramal llegue hasta ese punto. Acá en Chile, desde los años 60 se empezó a destruir ferrocarriles. O sea, estoy hablando por los últimos 30 o 20 años. Yo me he dado cuenta que eso empezó mucho más atrás, porque había una necesidad de crear el nicho para desarrollar la empresa de buses y la empresa de camiones. Entonces uno, mirando para atrás, se da cuenta que esta cosa tenía una intención. Y eso fue instalando en la gente el sentimiento de que en realidad esta cosa del Estado benefactor que se instala en Europa después de la guerra, en Chile no hubo espacio, al contrario, se fue instalando el Estado despreocupado y cada uno por su cuenta. O sea, el hecho de que la gente no se haya impresionado que se desarmó el tren a Argentina, ese tren que tenía cremallera, o el tren hacia el norte, vivía que al vestigio de lo que era la estación Mapocho, llegaba hasta Arica el tren, y era un tren con coche salón, yo alcancé a andar en él. O el tren que llega hasta Puerto Montt, y nadie se impresiona, nadie exige que eso se instale. Y Chile es un país hecho para tener ramales que se naturalizan. El tren, por la estructura que tiene el país, está hecho para tener un sistema ferroviario espectacular, y nadie se lo cuestiona. O sea, yo sé que hay mucha gente que se lo cuestiona, pero no está instalado como tema en el país. Entonces, eso para mí es el símbolo pedagógico de esto que tú dices, de la falta de empoderamiento de la gente respecto a las cosas que realmente le consideran que tienen la necesidad y deberían presionar para que ocurra. Sí, pero parte de la reflexión puede ser también hasta el centralismo, ¿cierto?
¿cierto? De tener el 80% de la población de Chile en la zona central. Entonces, Pero- lo echemos pierde peso. Pero Lo político. el tren, el ferrocarril transandino se hizo a finales del siglo XIX. El ferrocarril se construyó como parte también de una estrategia militar de conquistar la Araucanía. Se fue construyendo el ferrocarril a medida que se iba conquistando las tierras mapuche, porque todos estos pueblos, la octava, en fin, eran adelantos militares, entonces fuertes militares para garantizar. La justificación fue que se construía el ferrocarril. Esa fue la justificación de entrar militarmente a la zona mapuche. Entonces, eso se instaló hace mucho tiempo, no es reciente, y se fue desarmando, y se sigue desarmando y nadie dice nada. Eso para mí es increíble. Sí, voy a terminar con lo siguiente. Puede terminar con lo siguiente, no todo es pesimismo, que hay más en realidad. El optimismo está en lo que les dejo ahí, donde poder linkear. En la Política Nacional de Desarrollo Urbano, número 3, equilibrio ambiental, está identificar y considerar los riesgos naturales y antrópicos. Ahí entra una serie de puntos, ¿cierto?, que la cual ustedes pueden utilizar como referencia a propósito del grupo de ordenamiento territorial. Aquí hay una brújula, esto no es deber ser, esto es lo que el Estado, el gobierno ha asumido como tal y puede servir de referencia entonces para ir avanzando. Pero con los pies en la tierra, o sea, esto no es que hay que hacer esto, eso no va a ser, sí, en la cuestión, ¿cierto?, de entender cómo estamos construyendo la sociedad chilena por el lado del ordenamiento territorial, de los tres poderes, ¿cierto?, no va a ser de esa parte. Tenemos ahí la propuesta, el objetivo, pero tenemos que aterrizarlo. Ahí habría una línea respecto de trabajar en esos temas. Si quieren saber más, entonces ingresen a esa web y se van a encontrar con toda la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Por lo menos tenemos una brújula, otra cosa es que ilusión. Además, van a tener la presentación de Ricardo, va a estar en un curso. Yo estoy subiendo todas las presentaciones. Y acuérdense que hay un blog donde están las clases, o sea, para los otros compañeros que más o menos les pueden recordar, sobre todo los que están en las clases de ordenamiento. Y lo último que quería decir es que no sé si todos leyeron el material para la clase de hoy, porque nos hemos estado dando cuenta de las evaluaciones semanales que no están leyendo tanto. Y les quería decir sobre todo para ustedes que realmente los materiales están siendo elegidos con mucho cuidado porque realmente contribuyen a la clase. Por ejemplo, el material de hoy es un artículo que Ricardo publicó, que es un excelente complemento para esta temática. Así que les aconsejo solo para, no sé, crecimiento intelectual, curiosidad,